Vamos a charlar con Horacio Ávila, que está en línea, y lo saludamos a él. Horacio, muy buenos días en la mañana de este semáforo. Laura Kerman, Martín Paldrock y quien saluda, Ricardo Fiorentino. ¿Cómo estamos? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo Bien. bien, todo bien. Y hablar de un tema que por supuesto es un tanto relevante y preocupante, ¿no? Decíamos recién lo que llueve en la ciudad de Buenos Aires, el viento que hay, y uno veía que la gente luchaba con los paraguas y pensamos también en la situación de la gente que, bueno, no va hacia ningún lado, porque a lo mejor no tiene dónde ir, no se resguarda de ningún lado porque no tiene a lo mejor donde de resguardarse, y es la gente que vive en la calle, ¿no es cierto? ¿Qué datos tenés, Horacio? Bueno, nosotros terminamos en junio, hicimos el tercer censo popular, que nos llevó 3 días consecutivos recorriendo las 15 comunas, los 47 barrios, calle por calle, y con más de 800 voluntarios y voluntarias, y el resultado final, el número más grueso, nos dio 11.892 personas. Ahora estamos trabajando más, digo que en la semana que viene ya va a estar listo, pero el informe más cualitativo, ¿no? El más más finito, si se quiere decir, para ver cuáles son las especificidades que tienen este número más grande. Algo que no dije, Horacio, es que sos referente de Proyecto 7, ¿no? Uh-huh. Y que eso, bueno, también, contá un poquito qué es Proyecto 7 y cuál es la finalidad que tiene hoy en día. Bueno, Proyecto 7 es una organización de personas que estaban y que están actualmente en situación de calle. Nosotros tenemos 20 años de trabajo. Nacimos allá por la crisis del 2001, cuando la Sí. mayoría de nosotros estaban en la calle. Y bueno, después de 20 años hoy tenemos 4 centros de integración donde trabajamos con 400 personas, 24 horas todos los días del año. Fuimos parte de la implementación y de las leyes que ordenan política pública, tanto a nivel ciudad como a nivel nacional como en la provincia. Bueno, estos censos populares, que ya es el tercero que hacemos, y bueno, hay un montón de cuestiones más que... Tenemos una cooperativa de trabajo que se llama Boca Calle, hay una fábrica de alfajores, panadería, un mercado comunitario, distintas actividades que, bueno, sería muy difícil resumir 20 años en tan poco tiempo, pero básicamente eso es lo que sería Proyecto 7. Que obviamente trabaja paralelamente con las distintas organizaciones que hay, que existen, y también con el gobierno de la ciudad, ¿no? Que tiene también su implementación al respecto. ¿Pueden trabajar en forma conjunta, Horacio, o la tarea se superpone o a veces se las opaca? No, las miradas son diferentes, pero siempre igual, de todas maneras hay que tratar de trabajar para la gente y con la gente y por la gente, digamos. No conocemos otra forma de hacer las cosas, por lo menos nosotros, Uh-huh. más allá de las diferencias, porque las diferencias van a existir siempre. Lo importante es que, nada, como vos mencionás, un día como hoy, que encima empezó a llover ayer cerca de la medianoche, o sea Sí. que a mucha gente la agarra desprevenida. Eso cuando te agarra la lluvia en la calle desprevenido es muy difícil porque no sabes para dónde salir corriendo, ¿no? Uh-huh. Y puede ser que además se te humedezcan las cosas que estás utilizando en ese momento, la misma ropa que tenés puestas, o el calzado, lo que sea, y los días posteriores van a ser muy difíciles, porque con la humedad en el cuerpo y la ropa mojada y todo lo demás, si hace un poco de frío, es probable que te termines Uh-huh. enfermando, digo. Entonces, nada, digo que son momentos de muchísima gente en la calle, con un aumento exponencial. Para mí hay que correrse esta cuestión de estos pobres Uh-huh. son tuyos, estos pobres son míos, y empezás a laburar en serio con una concepción de tratar de mínimamente mitigar todo lo que está pasando en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Te entiendo. ¿Y sabés por qué también te lo preguntaba y te agradezco que lo hayas respondido de esa manera? Porque
además de ustedes como Proyecto 7, hay otras organizaciones, como te decía, está el gobierno de la ciudad. La otra vez hablábamos con el ministro de Hábitat, ¿no? Y de Estados también de la ciudad de Buenos Aires. Sí, Raida. Con Raida, gracias por recordármelo. Que me decía, está todo controlado, está todo bien, pero uno sigue viendo gente en la calle. Es más, a ver si coincidimos, somos el único país que tenemos 3 leyes sobre la situación de calle, tenemos un montón de organizaciones que trabajan bien, que hacen lo propio, tenemos el gobierno de la ciudad que hace lo propio, y el problema no se resuelve. No lo entiendo. Sí, igual no, si estuviera todo controlado, conozco a Gabriel, nos hemos juntado más de una vez. Pero si estuviera todo controlado, yo te hago cuenta que la matemática siempre es exacta y es muy difícil de poderla discutir desde otro lugar que no sea matemáticamente hablando. En el 2019 había 26 dispositivos. Dispositivos son los centros de inclusión o lugares donde la gente puede ir a dormir o a pasar la noche o a quedarse. Algunos son del gobierno de la ciudad, propiamente dicho, otros son conveniados con la iglesia o con organizaciones, y otros son congestionados, es decir, las dos partes. En el 2019 había 26, hoy hay 52. Entonces, la pregunta matemática es, ¿por qué tenés el doble si está todo controlado y hay menos cantidad de gente y seguís abriendo? Porque ahora se van a abrir 2 más, ¿por qué seguís abriendo más? Si está todo controlado, ¿cuál es el control que hay? Si además de tener 52, como vos bien decís, cualquiera que transite la ciudad de Buenos Aires puede ver infinidad de personas en la calle por todos los barrios porteños que existen. Entonces, no hay nada controlado. Los números hablan, los números cantan. En la provincia de Buenos Aires hay 51 lugares, 51, ¿sí? Jugá un poco con esto que a veces termina diciendo Raida, de que, bueno, el 60% de la población que está en la ciudad de Buenos Aires es de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la provincia de Buenos Aires también está haciendo su trabajo. Nosotros fuimos parte del armado de estos centros de inclusión de la provincia. Nos hemos sentado con el Cuervo de la Roca, hemos armado estas cosas, le ha adjudicado un presupuesto, se está laburando más o menos a conciencia. Yo no digo que la ciudad de Buenos Aires no esté trabajando, pero no alcanza. La realidad es que no hay vacantes. La realidad es que muchos de los lugares a veces tienen una lógica que no está bien para la gente. Hay lugares de la iglesia donde los hacen levantar a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana, un día como hoy, se tienen que ir. Sí. Y no pueden volver hasta la tarde-noche. ¿Y cómo se entiende? Y eso no está bien. Obvio está bien, que porque no. Además están recibiendo un dinero del parte del gobierno de la ciudad para trabajar con esas personas. Bueno, si van a laburar, háganlo bien. Si no, dedíquense a otra cosa. O sea, nadie les obliga a trabajar con cosas que no quieren trabajar. Es lo mismo que la situación de algunos que eligen a quienes reciben y a quienes no reciben. Hay lugares que son conveniados con el gobierno de la ciudad donde vos tenés que ser rubio, de ojos celestes, medir 1,80 m, hablar 3 idiomas y por ahí con suerte te dejan entrar. La situación de calle es un todo muy complejo, donde vos tenés personas mayores, de tercera edad, que hay muchísimas en los últimos tiempos, tenés familias, tenés mamás con criaturas solas, tenés todo lo que es la diversidad no binaria, tenés tenés varones, tenés adolescentes, tenés niñas, tenés un montón de situaciones, y para todo eso vos necesitas lugares más específicos donde laburarlo. Digo, pues no solamente, abro 30 lugares y pero si los 30 lugares que abrís son todos para varones, hay un gran sector de esa población que te está quedando afuera. Sí. Y dentro de esa población hay también la población que consume, lamentablemente. Obvio. Que son víctimas del consumo. No criminalicemos lo que no está bien. Digo, son víctimas del consumo. Hay una población que lamentablemente también, porque no lo elige ni vos, ni yo, ni nadie lo va a elegir, cuando te toca, tiene padecimientos mentales, algunos tienen discapacidades físicas. Bueno, todo eso es la situación de calle. Si la iglesia, el gobierno o quien sea va a laburar situación de calle, amigo, este es el paquete, ¿eh? ¿Querés trabajar? Trabaja con todo esto. No elijas, no selecciones. Hacé lo que tenés que hacer, pero en beneficio de la gente y de la manera correcta. Entonces, a veces lo que pasa es esto, de que por más que haya un montón de lugares, si no son amables para la gente elige no ir. Recién el otro día hubo un posteo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
de un lugar nuevo que habían abierto, no me acuerdo si en 11 o por ahí, donde recibían mascotas, sacaron fotos, el compañero que entraba con su perro contento. Bueno, nosotros hace 15 años que recibimos mascotas en nuestro centro. 15 años tardaron en darse cuenta que uno de los motivos por los cuales las personas en situación de calle no quieren a estos lugares es porque no quieren dejar a sus mascotas en la calle. Me parece que hay un montón de cosas que se podían haber hecho antes, hay un montón de cosas que se pueden hacer mejor, pero no, eso no significa que quizás algunas se estén haciendo, digo, pero la realidad es que no está alcanzando. Yo me acuerdo de haberme juntado con gente del gobierno de la ciudad que el año pasado me decía, y por la situación económica más general, si se quiere, ¿no? La que está ocasionando la macro y la microeconomía en el país, que me decía, tenemos miedo de llegar a ser Los Ángeles. Claro. En Los Ángeles hay 75.000 personas en situación de calle y están absolutamente desesperados, han decretado la emergencia el año pasado, hay una emergencia habitacional en este momento decretada también en Los Ángeles, digo, porque la realidad es que es esto, hoy un alquiler vale 400 lucas por mes, la mayoría de la gente aún trabajando no lo está pudiendo pagar, aún teniendo trabajo, y vuelvo a insistir sobre esto, no lo está pudiendo pagar. Imagínate si en una de las dos partes de la familia o aquellos de los dos ingresos se cae directamente, no tenés mucha elección. Si no tenés un entorno familiar que te contenga, que eso tiene una limitación, porque puede durar un tiempo. ¿Cuánto tiempo puedo ir yo a joder con mi familia, a la casa de mi cuñada, mi vieja, mi viejo? Un tiempo limitado. Tal cual. Horacio, ¿se puede decir que hay un nuevo perfil de gente en la calle? Hace rato ya igual hay un nuevo perfil, ¿eh? ¿Cómo es? Desde la pandemia que hay un nuevo perfil. El nuevo perfil que tiene que ver con, bueno, antes la calle estaba asociada a esta cuestión de exclusivamente del consumo, de la gente con problemas psiquiátricos, o personas que no estaban preparadas, que no tenían recursos de ningún tipo, ni de estudio, ni de oficios, nada. Hoy te encontrás, y insisto, desde la pandemia en adelante, te encontrás con un montón de gente con muchos años de trabajo, con experiencia laboral, con mucho oficio, con mucho estudio, y eso se empieza a notar y se empieza a ver, digo. Lo que pasa que, lamentablemente, hubo un tiempo, sobre todo acá en la ciudad, y en este último año y medio sobre todo. Pero bueno, eso tiene que ver también, Horacio, con las distintas crisis que hay. Yo me acuerdo, bueno, con Martín trabajábamos juntos en ese momento en un canal de noticias. Sí. En el 2001 nos tocó, Sí. y veíamos la gente en ese momento, como consecuencia del 2001, la gente que dormía en la calle y que estaba en la calle. Y era otra la problemática, era otra la crisis que se veía. Eran pocos. Yo me acuerdo que un viernes salí con el cámara a hacer un recorrido en la ciudad de Buenos Aires para hacer un informe que era sin techos, los sin techos, y en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, por más que iba a era Rivadavia, era Florida y Lavalle, también. Avenida Corrientes en el Bajo, y era en el Teatro Colón. Ahí en el Teatro Colón era gente que oscilaba entre los 20 y los 35 años, porque también obviamente consumían. En el otro, en el centro porteño, habían muchas familias, porque tenían que resguardarse en familia y estar en un lugar que fuera visible y contenidos. Y en otros lados, en muchas de las plazas, Plaza Flores, Plaza Almagro, ahí en Plaza 1 de Mayo, eran donde estaban. Hoy están por todos lados. Y además la situación es otra, porque vos ves mucha gente que se levantan de sus colchones, se ponen una remera y salen. Hay algunos que salen a trabajar también. Mucha gente sale a trabajar. Por eso te digo, ha cambiado el contexto de la población que la está componiendo hoy esta problemática, porque, bueno, la crisis, que esta es una serie de arrastre de crisis, ya te digo, de la pandemia para acá es otra historia, mundial, y es otra historia también en la Argentina, y es otra historia en general. Pero más allá de eso, digo, está la cuestión también de bueno, que día a día esto va en aumento, no es una cuestión donde vos la tenés más o menos, como dice Gabriel Raida, que está resuelto. Se supone que vos lo tenés estabilizado, ¿no, amigo? Te está cayendo gente todos los días en la calle, Sí. Y vos no estás preparado para esa situación. Bueno, yo eso lo comparo. Yo cuando Gabriel nos contaba acá también que estaba todo
organizado, estaba todo estructurado, pero entonces yo le preguntaba que me parecía maravilloso, pero que de algún modo lo que a mí me dolía en particular es que no que las cosas tal vez no funcionaran como corresponde, sino que estamos naturalizando esta situación, porque en realidad lo que uno necesita, y en este caso desde el ministerio, son respuestas de políticas que obviamente sirvan para erradicar el tema, porque si estamos abriendo más comedores, si estamos abriendo más espacios, que es magnífico que existan, porque también da superioridad al trabajo de toda esta gente que lo está haciendo, pero ¿no te da la sensación que terminamos naturalizando la problemática? Porque es una problemática. Mira, nosotros como organización siempre estuvimos en contra del asistencialismo como única forma de intervención con la problemática. Desde mí estar en la calle, digo, desde lo personal, yo nunca fui a un parador o a un lugar de esos, y estuve muchos años en la calle, porque no estoy de acuerdo con eso. Ahora vamos a hablar de eso. No estoy de acuerdo, pero además está esta cuestión que tiene que ver con que hoy por hoy, por un lado uno tiene que decir, afortunadamente, porque la solidaridad argentina es enorme y se demuestra permanentemente, hay infinidad de grupos solidarios que salen a la calle a repartir comida, ropa, ollas. Nosotros de hecho lo hacemos cada tanto, salimos con desayunos porque no hay donde desayunar y un montón de cuestiones más. Ahora, lo que no podemos naturalizar, como vos decís, me parece que son varias cosas. Una es no tener un montón de gente muy abrigada y gorda en la calle, porque no estaría bien. Y por otro lado, esta cuestión de no pensar una política pública que sea más integral, con la posibilidad de que primero nosotros estamos pidiendo, después del censo popular tenemos varios puntos que pedimos, no solo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino también al gobierno nacional, donde estamos pidiendo que se declare la emergencia de situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Que se declare la emergencia de situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, en situación de calle y adicciones, las dos cosas a la vez, que nos parece súper importante para que se tome conciencia y se actúe de otra manera. Y después también estamos pidiendo que se cancelen por 2 años los desalojos, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todas las grandes ciudades de la Argentina, porque esto que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires no es que no está pasando en Córdoba, no es que no está pasando en Mendoza, no es que no está pasando en distintas provincias de la Argentina, de una manera también con un crecimiento exponencial muy marcado, porque esta crisis afecta a todo el mundo. Como vos mencionabas, la crisis del 2001, ahí es donde realmente explota la calle. Ahí explota la calle. Ahí explota la calle. Ahora, Horacio, yo en un momento cuando dije que presentaras un poco Proyecto 7, también quería que cuentes el origen tuyo. No lo hiciste, lo respeté y lo dejé pasar. Vos ahora dijiste, vengo de la calle, y ya que abriste la puerta vos, déjame entrar también. Contanos qué pasó con vos, por qué de algún modo tenés esta experiencia de vida. No, la historia mía es la historia de un montón, de miles de personas, lamentablemente, que, no sé, te lo resumo, pero soy un componente de una familia de 7 hermanos, con un padre obrero metalúrgico, una madre ama de casa, muy humilde, donde nunca sobró nada, pero tuvimos una educación digna, la posibilidad de estudiar en una educación pública de la cual yo estoy muy orgulloso de mi formación. Hice la secundaria de noche, porque antes, en la época de la dictadura y en aquellos años, cuando yo era adolescente, por ahí la gente no lo sabe, pero el trabajo infantil era legal. Vos a los 13 años ya podías trabajar legalmente en fábricas y lugares y tenías aportes, inclusive previsionales, como niño, ¿no? Yo empecé a laburar a los 13 años. Y de ahí hice la secundaria de noche porque había que aportar en mi casa. Terminé la secundaria con un promedio alto, porque realmente me interesaba a estudiar. No pude ir a la universidad, lamentablemente. Me hubiera encantado. Me tocó la colimba, en la colimba me toca en el 82, estuve trasladado a Comodoro Rivadavia, movilizado como soldado en la guerra de Malvinas. No entré en combate, pero sí estuve ahí, me tocó vivir toda esa situación y también recibir a los excombatientes cuando llegaron a Campo de Mayo.
situaciones realmente difíciles, sobre todo para aquellos que volvieron de las islas. Nada, toda una vida de laburo. Soy tapicera de profesión, era en su momento, 20 años. La crisis del 2001, yo trabajaba por mi cuenta, me pegó muy duro. No podía pagar el alquiler, un lugar donde adelante estaba el local y al fondo estaba la casa. Bueno, todo lo que en ese momento el dólar se fue a la mierda, entonces todo lo que los insumos que yo usaba para trabajar como tapicero eran derivados del petróleo, imagínate lo que fue. Entonces no hubo manera de sostener absolutamente nada y bueno, lamentablemente puse a resguardo a mi familia. En ese momento mi hija era muy chiquita. Y arranqué para el lado del Congreso. No sabía bien por qué, pero sí sabía que ahí había vida nocturna. Digo, hay una cuestión de supervivencia que te marca cosas que ni siquiera te das cuenta por qué las haces, pero... En ese momento de después. calle, en ese momento de soledad, en ese momento de ponerte a pensar, ¿qué se disparaba en tu mente? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran los pensamientos más recurrentes? No, es como una pesadilla, es como una película de ciencia ficción, ¿viste? Vos no tomás mucha conciencia. Quizás tenés entorno, quizás tenés familia, pero no querés joder a nadie. Un poco de orgullo también, es muy difícil. Ahí te da un poco de vergüenza. ¿Y cuándo se rompe tu orgullo? No, mi orgullo no se rompe nunca, porque está relacionado con mi dignidad, digamos. Tiene que ver con otras cosas y esa dignidad de haber mamado desde chico, que siempre lo que te saca adelante es el trabajo. Y bueno, creo que lo que a lo largo de los años, después de haber estado tanto tiempo, y también tener 2 hijos, ¿no? Porque tengo un hijo más grande. Mis hijos son mi vida. Yo elegí ser padre, no fue por accidente. O sea, amo profundamente a mis hijos. Y eso también es un sostén, de decir, yo quiero volver a estar con ellos, quiero estar bien con ellos, quiero que me vean bien. También es algo que te sostiene y te da fuerza como para dar la pelea, digamos. Pero, por supuesto, con un montón de ayuda de un montón de gente. Tenía los hermanos del kiosco de revistas de Irigoyen y Entre Ríos, que me guardaban las mantas, me cargaban el celular. En esa época celulares, viste, estaban saliendo, o sea, no tenían ni fotos, o sea, era para mandar mensajes o hacer una llamada y nada más, y él me los cargaba. Y así distintas situaciones de distintos lugares donde fui ranchando, pero el lugar donde más ranché fue la Biblioteca del Congreso de la Nación durante un año, la puerta al medio, que hoy ya no podés dormir porque hay unas rejas enormes. Sí. Ahí fue mi dormitorio durante un año. Bueno, un montón de gente que te fue ayudando, porque también está esa solidaridad que mencionábamos antes, que es sumamente importante, y en la cual vos le vas buscando la vuelta, le pones todos los días, qué sé yo. Salís a vender a la calle, no sé, hice un par de trabajos de tapicería ahí para bares. Digo, esto a veces me acuerdo y es un poco ilógico, pero digo, en la Media Luna hay una Plaza Congreso, hay unos lugares que le llamamos la Media Luna, la gente de la calle, que son como sí, precisamente unas media luna de cemento. Sí. Y ahí yo me acuerdo que con una pinza y un destornillador tapizaba o retapizaba sillas de los bares de alrededor. ¿Y cuándo decidiste volver, salir, caminar la calle de otra manera y generar Proyecto 7? No, siempre estuvo la instancia de aún estando en la calle, decir, che, esto no puede ser, no puede ser. No puede pasar esto y que sea tan naturalizado. No había respuesta de ningún tipo en la ciudad de Buenos Aires de parte del gobierno sobre nuestra problemática. No había nada. El subsidio habitacional lo conseguimos con una huelga de hambre en 2004, ¿sí? Que hoy se cobra y lo cobran más de 20.000 personas. O sea, no había nada. Era, bueno, che, bancate esto, si te dan una camita, si te dan unas frazaditas, si te dan cada tanto algo para comer, no tenías donde bañarte, no tenías donde higienizarte. O sea, nos íbamos a higienizar a estaciones de servicios que te dejaban entrar porque la gente era buena onda, no todas, algunas, y el inodoro era un bidet perfecto para mantener tus partes íntimas por lo menos higienizadas. Íbamos al Ramos Mejía a bañarnos porque la guardia nocturna nos permitía hacerlo, y ahí podíamos lavar nuestras ropas. Digo, tenías que rebuscártela, era una supervivencia muy distinta a lo que existe hoy en día, y no porque lo de hoy en día sea lo mejor,
y esté todo óptimo, pero la realidad es que era muy diferente y la verdad costaba mucho, pero ya te digo, hay cosas que te dan bronca, esa bronca te provoca organizarte, ese organizarte te provoca pensar cosas diferentes, y ese pensar cosas diferentes te permite, junto con otros y otras, de decir, che, esto no puede pasar más. Yo he visto morir gente en la calle, mucha gente he visto morir en la calle. Y este último tiempo, y en lo que va del mes, 3 o 4 personas, no sale, son los diarios, no se dice, y 3 o 4 personas murieron en el término de una semana, es tremendo. Horacio Ávila, gracias por contarnos la realidad de la calle, de la que obviamente hoy nos topamos con ellas y muchos le dan vuelta a la cara y otros miran de reojo, y gracias por dejarte descubrir, por dejarnos ver también a la otra persona, ¿no?, que hay detrás de ese Proyecto 7. En otro momento, si te parece, hacemos un mano a mano aquí en la radio. Te mando un abrazo. No, gracias a usted por ocuparse del tema. Siempre hemos hablado en varias oportunidades. Me parece muy importante que los medios difundan esto, como mencionás, ¿no? De la cantidad de gente que hay, lo que falta y estas muertes, ¿no? No pueden morir personas en la calle así y que no nos provoque nada. Así que gracias a ustedes también por el llamado.